Muy buenas tardes, Latinoamérica. Bienvenidos a nuestro webinar La transformación digital del ajustador de seguros, impacto, desafíos y futuro. Organizado por Cultura de Seguros, página web dedicada a fomentar la cultura de seguros y prevención de riesgos en beneficio de las familias y empresas latinoamericanas. Hoy nos acompaña nuevamente Josep María Funalep. Él es un empresario español, CEO de Claim Center y fundador de varias Insurtech, entre ellas Insurtech Barcelona, propietaria de la marca Videoperitaje y Videomedicina. El formato de nuestro webinario va a consistir de una conversación de 45 a 60 minutos y cualquier consulta que deseen hacer podrán escribirlo en la opción comentarios para que nuestro invitado nos ayude a resolverlo. Bienvenido, Joseph. Es un honor tenerte nuevamente con nosotros. Gracias por aceptar la invitación para desarrollar este tema tan interesante. Bueno, oye, pues muchas gracias por volver a invitarme, Víctor. Bueno, yo creo que eres uno de los difusores o divulgadores más importantes de Latinoamérica. No, Y gracias. bueno, encantado de estar contigo para hablar sobre estos temas que creo que son muy interesantes. Gracias, Joseph. Más bien, de repente para las personas que todavía no te conocen, ¿nos podrías compartir cómo llegaste a este mundo tan apasionante como son los seguros? Bueno, sí, a ver, yo la verdad es que yo soy ingeniero industrial aquí, pero lo que sí que el tema de los seguros siempre me apasionó bastante porque en una economía capitalista, ¿de acuerdo? El seguro es una institución de las más importantes que existe, ¿eh? O sea, en una economía, digamos, en las economías occidentales y las que funcionan, obviamente, que son las economías capitalistas, la institución más importante, obviamente, es el dinero y otra institución que es de las más importantes es el seguro, porque lo que el seguro hace es que ya sabemos que el capitalismo no es digamos, gastar, sino es todo lo contrario, ¿eh? El capitalismo lo que enseña a la gente es a ahorrar, ¿eh? A reprimir, digamos, todo lo que yo gano, pues el gasto, ¿eh? No me lo gasto todo, sino que ahorro para transformarlo en una vivienda o invertirlo en una vivienda, ese ahorro lo invierto en una empresa o lo invierto en maquinaria que lo que hará es me ayudará a crecer para acumular capital, ese capital transformarlo en bienes de capital y crear riqueza, ¿no? Y aquí es importantísimo el seguro porque obviamente en el capitalismo existe lo que es la propiedad privada, por tanto la empresa es mi empresa, mi factoría, mis máquinas, mi vivienda, lo que sea, o hasta mi persona, o sea, nosotros, nuestro cuerpo es el capital, digamos, más importante que tenemos y obviamente estos bienes de capital, ¿de acuerdo? Pueden sufrir siniestros, pueden sufrir eventualidades. Y claro, y el capital, o sea, mi casa o mi carro o lo que sea, cuando sufre una contingencia, cuando sufre algo, allí está la institución del seguro, ¿eh? Hasta yo cuando me pongo enfermo, allí está la institución del seguro que sirve para restablecer, para que todo ese capital que a mí me ha costado tantos años acumular, ¿de acuerdo? En forma de vivienda, en forma de carro, en forma de empresa, en forma de bienes de capital, o sea, de maquinaria o de un tractor para sembrar y todo esto, está la institución del seguro. ¿Para qué? Para reponer aquellos bienes de capital, aquel capital, ni que sea humano o mi capital material, y poder yo seguir y salvaguardar lo que es mi capital, mi ahorro, que a lo mejor ese ahorro viene de varias generaciones de mi familia, que me lo han pasado de padres a hijos y a tal, como una vivienda mismo, y la institución del seguro sirve para eso, para proteger mis finanzas, para proteger mi capital. Por esto, y para mí esto ha sido, el mundo del seguro ha sido una cosa que a mí siempre me ha apasionado porque el seguro es una institución clave para el buen desarrollo de una sociedad moderna, ¿de acuerdo? Y que es una de las cosas que nunca va a perecer, nunca va a desaparecer. Y yo concretamente, pues desde que empecé, pues me dediqué más
en el ámbito, en el área como técnico de los siniestros. El primero era inspecciones de riesgo y siniestros, pero nos dedicamos más en la empresa a lo que era el tema de la valoración económica de los daños en siniestros. Pero bueno, más o menos por eso me introduje yo en el mundo del seguro. Buenísimo, Joseph. Y cuéntame, antes de la transformación digital del ajustador, cuéntame cómo era esa parte tradicional, cómo era esa labor tradicional del proceso de hacer un ajuste, ¿no? Bueno, a ver, el hacer un ajuste, al menos en España, y yo sé que hay en países que, bueno, el ajuste básicamente hay, bueno, el ajuste, estaría el ajuste y la liquidación, ¿sí? Lo que pasa es que en España el perito de seguros hace las 4 funciones y hay países como Argentina que los peritos hacen 2 de las funciones y los liquidadores hacen las otras 2 funciones. Pero básicamente el proceso de ajuste es, o lo que hace un ajustador es, primero de todo, ir al siniestro, o sea, ir al sitio donde ha ocurrido el siniestro, el accidente, y ver cuál ha sido la causa del siniestro, cuál ha sido la causa que ha producido eso, si ha sido un incendio, si una fuga de agua, ha sido una colisión de lo que sea, o ha explotado una tubería y ha incendiado lo que sea. Por tanto, lo primero es saber cuál es la causa. Y la causa es una cosa prioritaria que hacemos los peritos, es determinar cuál ha sido la causa, porque en virtud del contrato las consecuencias, o sea, los daños que haya producido esa causa, quedarán o no cubiertas por el contrato de seguro, por la institución aseguradora, ¿no? Por tanto, el perito lo primero que hace es informar a todos, tanto a la compañía de seguros como al asegurado, para determinar cuál ha sido la causa y la responsabilidad de esa causa, ¿no? Luego, en segundo lugar, la segunda función que tiene el perito de seguros es hacer un inventario de todos los daños que son consecuencia de ese evento, de ese accidente, ¿no? O sea, todo lo que se ha quemado, o todo lo que se ha mojado en una inundación, o todo lo que un rayo ha partido, o todos los daños del vehículo, las lesiones corporales que han causado a lo que son a los ocupantes de un carro cuando ha habido una colisión. O sea, todo esto luego lo que hace el perito es esto, es el inventario de lo que serían las consecuencias haciendo una relación causa-efecto, ¿no? Por tanto, el perito se desplazaba físicamente, o se desplaza aún, físicamente hasta el lugar para, uno, determinar cuál fue la causa del siniestro y cuáles fueron los efectos del siniestro, el inventario de todo esto. Y hasta aquí vendrían las 2 principales, digamos, funciones del perito de seguros. Luego vendría el apartado, la segunda parte, que sería la parte, diría, más liquidadora del siniestro, que en España es el perito de seguros quien tiene que hacer esta función, pero por ejemplo en Argentina, pues esta otra función la hace lo que se llama el liquidador de siniestros. El perito de seguros habría hecho hasta estas 2 primeras partes que he dicho. La tercera parte es, digamos, sería estudiar el contrato de seguro, ¿vale? O sea, determinar, o sea, en función de todas las cláusulas que hay en el contrato de seguro, ¿de acuerdo? Viendo cuál ha sido la causa y las consecuencias, para determinar finalmente cuál es el importe de la indemnización o cuál es el pago que debe recibir o bien el asegurado o en su caso también el perjudicado, ¿no? Y también el liquidador debería determinar también si, digamos, esos daños que se han indemnizado, por ejemplo, al asegurado, hay un tercero responsable, el cual debe de hacerse cargo, porque dentro de también hay un principio que es el principio de la reparación del daño, donde una persona que hace daño, una persona o una institución que hace daño a otro, quien ha hecho el daño debe reparar el daño que ha provocado. Y por tanto, si se trata de, por ejemplo, de un incendio que se origina en una nave industrial, en una empresa, y ese incendio se extiende a lo que son las naves o los edificios colindantes, ¿de acuerdo? Obviamente, las aseguradoras de los edificios colindantes
indemnizarán los daños por incendio a su cliente, a su asegurado, pero luego lo que harán es recobrar, reclamar las indemnizaciones que han realizado a su cliente, las reclamarán por el principio de indemnización del daño, ¿no? De reparación del daño. Y por tanto el liquidador también deberá, aparte de proponer la indemnización al asegurado, también saber qué parte de esa indemnización se hará, bueno, deberá ser recobrada o reclamada a la compañía de seguros contraria o bien al propio contrario si no tiene un seguro de responsabilidad civil, ¿no? Por tanto, el perito de seguros aquí en España hacía toda esta, o bueno, hace esta labor o estas 4 funciones bien definidas. Gracias, José. Y de ahí habrá una función nueva que es la del que hace el recupero, ¿no? El poder recuperar estos daños indemnizados al tercero responsable, digamos. Sí, sí, realmente quien recupera esto, aquí en España diríamos quien recobra esto, quien hace el recobro, aquí decís el recupero, pues normalmente son los abogados. Se encarga, digamos, de realizar esta función. Bueno, ahora se ha especializado bastante y la mayoría de recuperos lo hacen de manera extrajudicial, o sea, de manera amistosa, lo hacen empresas especializadas que lo que hacen es se ponen en contacto o con el culpable o bien con la compañía de seguros del culpable para llegar a un acuerdo amistoso para que les sean recobradas o sean recuperadas esas partes indemnizadas. Si resulta que de manera amistosa el causante no está por la labor o hay una controversia entre lo que piensa el causante y lo que piensa el perjudicado, luego esto se pasa por vía judicial, se encarga a abogados para que los abogados hagan la representación jurídica de los intereses de las compañías de seguros y por tanto eso ya pasa a un proceso judicial donde al final será un juez que con las pruebas que aporten las partes pues resolverá el caso pues de la manera que estime más oportuna. Ok, Joseph, muchísimas gracias. Entonces, esa es la parte tradicional. Y si Sí, no me equivoco, tú has ayudado antes de la pandemia, ¿no es cierto? Ya tenías una visión clara de que tenían, los ajustadores tenían que hacer un cambio, ¿no? Un cambio en este proceso que haces tanto, principalmente del ajuste, si no me equivoco, ¿no? En la parte del sí. ajuste. Entonces, cuéntame un poquito cómo ha sido este cambio, este proceso, la toma de decisión para aventurarse e innovar algo nuevo que le permita a Klein Center poder mantenerse en un mercado tan competitivo como el español. Sí, bueno, mira, podríamos decir que hay 2 factores, ¿no? Al final, e insisto, una economía, una economía capitalista, ¿qué es lo bueno que tienen las economías capitalistas, ¿no? Al final es la competencia, ¿sí? Las empresas si hay muchas empresas y compiten entre ellas de manera pacífica dentro del libre mercado, el empresario no deja de ser un benefactor social. ¿Esto por qué? Porque lo que intentamos hacer los empresarios es dar cada vez bienes de mejor calidad a un precio inferior. ¿Sí? Y obviamente, ¿para qué? Para que al final te escojan a ti en vez de que escojan a tu competencia y para tú poder ganar más dinero. Al final, diríamos que el lucro viene de un empresario, solo viene de cómo lo hago yo para prestar un mejor servicio o dar mejores bienes a la gente para que me compren, más que a la competencia, a un mejor precio. Bien. Por tanto, lo que nosotros queremos es dar a nuestros clientes, que son las compañías de seguros, bienes de mayor calidad a un precio inferior. ¿Sí? Y obviamente esto viene recogido, claro, debes tener en cuenta toda la estructura de costes que nosotros soportamos, que son gastos de desplazamiento, y lo que nos interesa a nosotros es ser
más productivos. O sea, como peritos, lo que intentamos hacer es hacer que el perito sea más productivo, y ya sabemos que la productividad hace que quien presta el servicio gane más dinero, obviamente, pero es que la productividad hace que los clientes se beneficien de esa mayor calidad a un precio inferior, ¿vale? Porque si yo soy capaz de producir mucha leche, al final, ¿qué pasará? Que soy capaz de producir tanta leche a unos costes muy bajos que yo le podré dar al cliente, le podré dar el litro de leche muy barata, ¿sí? Y en contrapartida yo ganaré mucho más dinero porque seguramente mis márgenes es posible que bajen o no, de acuerdo, pero quien saldrá beneficiado al final es el cliente final. Vale, yo digo, esto de la competencia lo quiero poner muy en énfasis porque al final lo que nosotros pensamos hace en el año 2016 nos damos cuenta que hay una serie de siniestros muy pequeños, de pequeño importe, que podríamos decir aquí en España son los de menos de $10.000, ¿sí? Que claro, que estos son siniestros fast track o siniestro masa, como se llama aquí, o siniestro de frecuencia, donde un perito con experiencia, de manera remota, podría, con una videoconferencia, podría resolver del mismo modo que podría resolverlo de manera presencial. Y claro, por una parte esto, ¿no? Y por otra parte, el hecho de implementarlo también digamos que nos inspiramos un poco, yo me inspiré un poco aquí en Amazon, ¿eh? Y digo en Amazon porque a mí me ocurrió una cosa muy pintoresca aquí en España, que es, yo un día estaba con el celular, compré unas pastillas de freno para mi bicicleta, porque yo soy aficionado a montar en bicicleta, y resulta que yo lo pedí un sábado por el mediodía o por la tarde, las compré desde mi celular, y a la mañana siguiente, que era un domingo, a las 11 de la mañana, se presentó una persona a mi casa a traerme las pastillas de bicicleta. Yo en ese momento dije, no puede ser, o sea, no puede ser que yo desde mi celular compre unas pastillas de bicicleta y al cabo de 24 horas ya las tenga en casa, y además un domingo, y que nosotros aún estemos haciendo peritajes, llamando, o sea, la antigua, haciéndolo como lo hemos hecho durante los últimos 40 años, y que tardemos tanto. Esto es inviable. Por tanto, es una conjunción. Digamos que la primera idea fue cómo hacerlo más digamos, apostar en hacerlo mucho más rápido, hacerlo más productivo y más barato y todo esto. Pero es que luego el tema fue es que no puede ser que aún estemos haciendo lo mismo desde hace 40 años. Bueno, yo tengo 56 años, pero bueno, empecé esto en el año 1992 y mi manera de hacer las cosas no han cambiado, o sea, la manera presencial no ha cambiado en 30 y pico de años, o no sé cuánto hace que trabajo en esto, ¿no? Y esto fue el detonante, lo de Amazon y todo es lo que al final agarras y dices, oye, esto tiene que cambiar. Y realmente en 2016 empezamos el proyecto de Insurtech, de videoperitaje, para desarrollar una plataforma que o sea, hiciera que los asegurados, que los peritos pudieran, digamos, ahorrarse el desplazamiento, ¿sí? Y que la visita pudiera ser mucho más rápida, mucho más reciente, entre de que se declara el siniestro, el contacto, la visita, y para poder resolver los siniestros mucho más rápido, de manera de ser más productivos y obviamente reduciendo también además el coste de los desplazamientos de la compañía de seguros, y para que ellas salieran beneficiadas, nuestro cliente saliera beneficiado, o sea, la aseguradora, nosotros saliéramos también beneficiados, y también el usuario final, o sea, el asegurado también, o sea, esto que ganan los tres, gana el asegurado. Sobre todo, ya lo digo, con los siniestros, porque hay el 85% de siniestros son de menos de $10.000, y obviamente esta tipología de siniestros puede ser resuelta de esta manera
Y bueno, y luego está lo de la siniestralidad, que si luego os quieres lo comentamos, ¿eh? Pero de si aumenta o baja el coste promedio del siniestro, el reclamo y todo esto, que es otra de las cosas que a las compañías de seguros les pone muy nervioso, ¿eh? Pero bueno, si acaso ya lo comentaríamos. Buenísimo, buenísimo, Joseph. Y qué interesante cómo en relación a una experiencia que has tenido de un mercado totalmente diferente, ¿no? Pudieses encontrar una oportunidad para transformar la manera como el ajustador debería gestionar un buen grupo de siniestros, ¿no? Hablabas de un 85% de casos. Sí, sí, a ver, nosotros ahora a día de hoy, a ver, las compañías de seguros españolas están totalmente metidas, o sea, están en pleno vorágine o locura o decirlo como quieras, de implementar la videoperitación en los siniestros de patrimoniales y también en automóviles, ¿eh? Y las compañías de seguros están exigiendo, ¿eh? Exigiendo y además de manera muy firme a los proveedores, a los peritos, para que hagan cada vez más videoperitaje y cada vez hagan menos presencial, ¿eh? Y bueno, las tasas de videoperitaje mínimas exigibles a día de hoy, a día de hoy por las compañías de seguros, o sea, son entre el 40 y el 50% de los temas videoperitados y en aumento. O sea, esto, el punto de inflexión fue el COVID, ¿eh? También cabe decirlo, ¿eh? Las compañías de seguros a mí me costaba mucho, digamos, convencer a las compañías de seguros que optaran por el tema del videoperitaje, ¿sí? No todo, pero sí en parte, pero obviamente el COVID fue un punto de inflexión muy fuerte, muy importante. ¿Por qué? Porque allí en España se dio el tema de que todo el mundo estaba en casa secuestrado, ¿no? No podíamos salir y obviamente se tenían que resolver los siniestros pues de manera remota. Y allí las compañías de seguros, que también tú sabes mejor que yo, que son bastante, diríamos, prudentes, por decirlo de algún modo, ¿eh? Son bastante, uy, 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 depende de qué invento, pues allí se vieron forzadas a hacerlo, ¿sí? Y luego vieron que los resultados que les dieron pues no estaban tan mal, estaban incluso mejor. Y allí, a la vista de los resultados, a la fuerza, o sea, a la fuerza, pero a la vista de los resultados obtenidos, dijeron, hombre, esto de la peritación remota vemos que da buenos resultados, no da malos, sino que da buenos. Y luego aquí es donde las compañías de seguros han empezado a apretar las tuercas, que decimos aquí en España, han empezado al proveedor a exigirnos unos mínimos, bueno, unos mínimos que para mí son mínimos bastante laxos, bastante, muy prudentes, pero entiendo que para muchas empresas de mi competencia, para ellos aún se les hace una montaña, ¿eh? No acaban de adaptarse, que para mí mejor, y así de claro lo digo, ¿no? Para mí mejor, ¿por qué? Porque más trabajo tendremos nosotros, facturaremos más, daremos mejor servicio, que al final es eso, lo de la competencia. Oye, si tú no lo quieres hacer, pues fantástico, ¿no? Es problema tuyo que a lo mejor desapareces. En el tema de ajustes hablo, ¿eh? Y nosotros ahora, a día de hoy, estamos en tasas de videoperitación, nosotros, Claim Center, estamos en tasas de videoperitación pues entre el 60 y el 93%, depende de qué compañías. Hay compañías que digamos, están más por decir, oye, sí, pero no tanto, y hay compañías que han apostado de pleno y decir, no, 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 videoperítame todo lo que puedas, pero todo lo que puedas, ¿eh? Y sí que está, pero todas convergen hacia un mismo modo, que es el tema de hacerlo de manera remota. Mm, Interesante porque aquí todavía en Perú se está exigiendo eh, el, digamos, que el ajustador vaya directamente al lugar de los hechos, ¿no? Que sea presencial. ¿Sí? Sí, Me imagino que de repente también puede ser por un tema de evitar el fraude, ¿no? ¿Cómo se maneja el tema del fraude? Yo sé que en España
Por ejemplo, hay comités que analizan casos de fraude entre compañías de seguros, incluso creo que premian al Sí, grupo digamos, de premios. investigadores que han logrado detectar fraudes, ¿no? Tienen algún premio por allá. Y en alguna oportunidad leí que más o menos los casos de fraudes de vehículos pueden representar el 3% de la siniestralidad, ¿no? Entonces, aquí en el tema de videoperitaje ayuda mucho más, o sea, con mayor eficiencia al detectar el fraude que de manera presencial, o es igual. No, es igual. Yo, por la experiencia que tenemos nosotros, tú piensas que nosotros hemos tenido más de 600 peritos en Claim Center, ¿de acuerdo? Quiero decir que algo entendemos de peritos y algo entendemos de fraudes y tal. Am, el tema de la detección del fraude depende mucho del perito, ¿sí? Depende mucho del perito. Hay peritos que encuentran muchos fraudes y hay otros peritos que no encuentran tantos fraudes. Pero es que hay peritos, y yo lo digo, claro, aquí dependen de las personas, ¿eh? Más del profesional. Es que los peritos, cada perito podríamos decir que es casi un mundo, y hay peritos que, no sé, los siniestros de robo se les da muy bien, hay peritos que encontrar fraudes en temas de siniestros de robo se les da muy bien, hay otros que no tanto en temas de daños eléctricos, o sea, de avería de maquinaria, en cuanto si la causa ha sido, yo qué sé, interna o ha venido de un tema de sobretensiones de las compañías suministradoras o la causa que sea, o en temas de incendios, quién ha provocado el incendio. O sea, el tema de los fraudes concretamente depende muchísimo. Obviamente hay cosas que son clarísimas, ¿eh? Que son muy claros los fraudes. Pero aquí sí que no depende del medio, o sea, no depende tanto de si es presencial o remoto, sino que depende más de la atención y de la capacidad del perito en encontrar fraudes. ¿Eh? Esto lo quiero dejar clarísimo, porque tenemos peritos que, como yo digo, es que tienen como un imán, ¿eh? Que encuentran fraudes en todos los sitios y a veces hasta, lo tengo que decir, a veces hasta ves que se extralimitan, ¿no? Que hasta ven fraudes donde tú dices, oye, que dudan mucho de todo, ¿no? Y hay otros que no, ¿eh? Hay otros que no. Y por tanto, ya te digo, el tema de los fraudes depende mucho del profesional. Es un tema bastante, bueno, que no depende tanto de lo que es el... Porque en el fraude no solo es ver, que sí que lo es, sino que además es agarrar versiones y contradicciones entre lo que te está diciendo el asegurado y tal. A veces hay una cuestión que sí que es interesante, que es que, hombre, en videoperitaje, cuando lo haces de manera remota, puedes estar grabando la conversación con el asegurado, ¿sí? Y así como cuando lo haces de manera presencial, el asegurado puede contradecirse, porque al final muchos de los fraudes digamos, se cazan con temas de contradicciones en versiones que te está diciendo el asegurado, porque cuando una cosa es mentira, claro, no te acuerdas de todos los aspectos de la mentira y luego dices algo que se contradice con aquello que has dicho antes. Y luego dices, a ver, pero si antes usted me ha dicho esto y ahora al cabo de un rato me está diciendo esto otro, pero ¿cómo se come esto? Y luego aquí empiezas a sospechar y a rascar más. Claro, cuando estás de manera presencial, tú no te dedicas a grabar la conversación, ¿sí? Claro, cuando tú estás en un videoperitaje, claro, tú puedes grabar toda la conversación y todo eso que se dice queda registrado, queda grabado. Y por tanto, esa grabación, tú ya tienes una prueba en la cual el asegurado está en un serio compromiso, ¿eh? Porque yo no sé decirte, ¿no? Imagínate, no sé, es una cosa bastante tonta, ¿eh? Lo que voy a decir ahora, pero um, imagínate que hay un tema de unos daños eléctricos, ¿sí? Y que y él te dice, no, no, que resulta que esto se me ha hecho, se me ha dañado hoy o lo que sea, ¿no? Y te presenta una factura, pero es una factura de hace 3 meses, ¿no?
Y tú al final le dices, oiga, pero a ver, pero me ha dicho que ha pasado hoy la factura, si acaso la fecha de la factura será con posterioridad a eso, ¿no? No será con anterioridad. Si la factura es anterior a eso, a ver, ¿cómo me explica usted? Me está diciendo, y claro, aquí el otro puede decir, uy, 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 bueno, no, este no, bueno, pues no, y ya empieza a ponerse nervioso y tal. Claro, si esto ya ha sucedido, en el momento que haces el informe, luego el asegurado puede cambiar la versión, ¿sí? Y estas cosas son importantes a tener en cuenta a la hora de, ya te digo, al tema de la detección del fraude, insisto, depende del profesional y, digamos, la ventaja que puede tener videoperitaje frente a la presencial es el tema de la grabación de la sesión, ¿eh? Que aquí sí que, bueno, del otro modo es más difícil, ¿eh? Gracias, Joseph. Entonces, desde el punto de vista del impacto de la transformación digital del ajustador, está ayudando mucho a la productividad y al tema de fraude, que cuando las personas están siendo grabadas, te permite, digamos, evitar que el cliente quiera engañar, ¿no es cierto? Y es un tema curioso, ¿no? Porque en los seguros existe el principio de buena fe, ¿no? Entonces, Bueno, yo tengo que creer en todo lo que me diga el cliente, sí, pero tal vez la grabación es algo, digamos, disuasivo para evitar de que nos quieran engañar. sí, bueno, sí, sí, es que al final, bueno, esto es como la policía, ¿no? Cuando alguien hace una declaración ante la policía, luego te hacen otro día, te hacen declarar y el otro te hacen declarar y graban las declaraciones, pues si dices mentiras, ¿qué pasa? Que al final existen contradicciones y es luego cuando el juez agarra todas las grabaciones y empieza a ver las contradicciones, es cuando dice, oye, este señor está mintiendo, porque no puede ser que un día la camisa que llevaba era blanca y el otro día dije que era roja, o sea, o era blanco, era roja o era azul, pero no sé, por decirlo de algún modo, ¿eh? Y Ujú. estas son las circunstancias, ¿no? que hacen que puedas cazar, bueno, cazar o atrapar, cuando uno te está intentando engañar, ¿no? Esto es importante. Justo, Joseph, se me ha venido a la mente eh, cuando me hablabas de la parte tradicional y me hablabas de cómo la tecnología te está ayudando a sacar adelante a Claim Center. Un poco recuerdo cuando antes, hace muchos años atrás, eh, podremos decir en el siglo pasado, cuando uno escribía una carta, ¿no es cierto? Sí, Entonces, al escribir una carta era todo un proceso, porque de repente si te equivocabas o borrabas o rompías la carta y la volvías a hacer, después tenías que enviarla por correo, esperar una respuesta, ¿no? Entonces, si es que llegaba la respuesta. Después ya viene pues la máquina de escribir como que en el proceso de la redacción de la carta te ayudó de repente a escribir un poquito más rápido y con una mejor letra, digamos, ¿no es cierto? Y por ahí tenías algún corrector que te permitía hacer una modificación, pero igual se notaba la corrección, ¿no? sí, Después sí. ya viene pues la tecnología y la computadora, ya te permite usar diferentes tipos de letras, hacer cartas ya limpias, digamos, sin borrones, nada por el estilo, pero igual todavía tenías el proceso de, tal vez, del correo y después ya viene pues el email y hoy en día el WhatsApp que utiliza el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, todos vemos cómo este proceso de elaborar una carta y para lograr tener una comunicación efectiva de ida y vuelta, ¿no? Con unos tiempos estimados. En el caso de ustedes, esto también se está cortando, porque me mencionaste que los ajustadores, una de las partes del proceso era ir y ver, ¿no es cierto? Y que con Sí, la videollamada ya no vas, ya no te desplazas, pero igual tienes que ver, ¿no? sí. Entonces, ¿qué más están haciendo en Klein Center? ¿También están usando inteligencia artificial para mejorar parte de los procesos? Sí, a ver, lo que nosotros de momento, a ver, como muy bien dices con el ejemplo este muy elocuente del tema de la carta, ¿no? Pues, pero fíjate lo que ibas diciendo tú, ¿eh? Que el proceso de enviar cartas, ¿de acuerdo? Ha sido un proceso de pequeñas innovaciones que han ido incorporándose a lo largo del tiempo. No, sé, no fuimos de la carta al correo electrónico y al WhatsApp, ¿no? O sea, como tú muy bien has dicho, había la carta que primero se escribía a mano, luego se escribía con máquina y rompías la carta 1000 veces si tenía faltas o te quedaba mal esto que has dicho, ¿eh?
Y fíjate que este proceso ha sido pequeñas innovaciones que vistas en perspectiva a lo largo del tiempo, ves que es un cambio monumental, ¿no? Que la carta, como tú has dicho, a lo mejor te llegaba al cabo de meses y ahora con un WhatsApp te llega en el instante, ¿no? Y por tanto, el tema de la innovación son pequeñas innovaciones a lo largo del tiempo que se van incorporando aquí, ¿no? Bueno, el tema esto de videoperitaje también no es una revolución, sino que es la implementación de una pequeña innovación dentro de lo que es la cadena de valor, digamos, del realizar el videoperitaje, ¿no? Y como tú bien dices, aquí quien se ahorra, aquí ahorramos, digamos, varias gente ahorra tiempo, ¿sí? En primer lugar, como bien has dicho, el tiempo de desplazamiento y el tiempo, digamos, de agendar y de planificar rutas para hacer visitas por parte del perito, este tiempo con los videoperitajes ya te lo comes, o sea, desaparece. ¿Eh? Y como este tiempo desaparece, esto significa que eres más productivo en el sentido de que si, digamos, a la antigua usanza, pues entre la planificación, el desplazamiento y todas estas historias, pues un peritaje podía durar pues 2 horas, o sea, sumando todos los tiempos, implicaba 2 horas para el perito, pues oye, pues ahora haciéndolo de manera remota significa 1 hora. ¿Por qué? Porque los tiempos de desplazamiento ya te los sacas, ¿de acuerdo? Y los tiempos de planificación y agendación de visitas también te los sacas. Por tanto, aquí ya, y claro, si se acorta el tiempo, significa que yo puedo hacer otro peritaje aquí. Por tanto, en 1 hora, en vez de hacer un peritaje presencial, en 1 hora hago 2 de remotos, ¿sí? Por tanto, ya soy más productivo, soy el doble de productivo. Eso significa que ya, digamos, a la compañía de seguros, si yo le hago un 12% de descuento sobre los honorarios, de respecto a uno respecto al otro, solo de honorarios, ya no cuento que los desplazamientos ya no se los voy a cobrar. Yo ya no voy a cobrar desplazamientos a la compañía de seguros porque es que no me desplazo y como no me desplazo ya no consumo carburante y todas estas historias. Por tanto, ¿qué sucede? Que yo en la misma hora gano más porque le cobro 2 peritajes a la compañía, antes le cobraba 1, ahora le cobro 2 y yo puedo a la compañía ofrecerle un precio más barato por cada unidad de peritaje. ¿Por qué? Porque al ser más productivo, le doy a mi cliente, que es la compañía de seguros, le doy un bien, pongamos de la misma calidad, exactamente de la misma calidad, pero a un mejor precio. Y por tanto, la compañía de seguros ya sale beneficiada de un descuento en lo que son los honorarios, en lo que es el costo de la peritación y en lo que son los costos o los gastos que supone el tema de los desplazamientos. Esto en cuanto a lo que sería el ahorro, digamos el ahorro de coste de la compañía. También existe, obviamente, un ahorro de tiempo, ¿sí? En cuanto a efectuar, o sea, a efectuar el peritaje por parte del perito, porque claro, el perito piensa que le llega el encargo de la compañía, tiene que llamar y tiene que concertar una visita para el día que le vaya bien la ruta, y a lo mejor queda para hacer la visita al cabo de 2 o 3 días o 4 días con el asegurado, ¿sí? Para desplazarse, toda esta historia, todo este tiempo se acorda porque yo llamo al asegurado y le digo, oiga, ¿le va bien ahora o le va bien mañana? Porque no me hará falta desplazarse, porque a mí tanto me da quedar a una ciudad al norte de Lima como al sur de Lima, no pasa nada. O sea, yo puedo hacer peritajes en todo Perú y por tanto, ¿qué ocurre? Que yo puedo concatenar distintos, no tengo que hacerme agendas y eso implica que yo, todo este tiempo de espera, desde que yo llamo al asegurado hasta que le iré a visitar de aquí 2 o 3 días, esto no se sucede, esto ya queda reducido. Y por tanto, ¿qué ocurre? La compañía de seguros va a recibir el siniestro mucho antes,
mucho antes, o sea, el informe pericial para que ella pueda liquidar el siniestro llegará mucho antes y obviamente esto también para el asegurado, porque el asegurado obviamente se le resolverá el caso mucho antes o bastante antes. Bueno, las palabras mucho, bastante, bueno, no son muy concretas, digamos, pero digamos, sí que va a reducir en 4 o 5 días de promedio. Y claro, la cuestión es que para el asegurado esto también va mejor y para la compañía también va mejor, en lo que son los tiempos de espera. Claro, Y, entendería, Joseph, que en este momento que tú llamas al cliente, ahí ya podrías inmediatamente hacer el videoperitaje, ¿no es cierto? Y no esperar que te programen 1, 2, 3 días. Puedes aprovechar unos 20, 30 minutos que tenga libre en ese momento el asegurado para sí, poder atender su evento, ¿no? Su sí, siniestro señor, o el caso que presenta. Y eso me parece exactamente. buenísimo, ¿no? Porque así ya no estás esperando 3, 4 días y el cliente también podría tener inmediatez y por ende un impacto significativo también va a ser en la satisfacción del cliente, de poder acortar los tiempos para que vean su caso. Y por otro lado, si hay un ente regulador que te dice que los casos lo tienes que atender, como es en Perú, en máximo 30 días, entonces esto estarías cumpliendo con la regulación y evitarías alguna sanción, alguna multa o la insatisfacción del cliente que después ya no quiera renovar porque nos demoramos mucho en liquidar algo, ¿no? Sí, sí, esto es un tema evidente. A ver, yo creo que casi todo el mundo queremos las cosas resueltas cuanto antes. O sea, no las queremos para mucho tiempo, sino que creo que todos queremos que se nos resuelvan sobre todo todas las cosas con celeridad, con eficiencia. Y esto es una de las cosas que nos satisface, ¿no? Claro, yo a veces trabajamos con alguna compañía, te voy a decir a modo de ejemplo, ¿eh? O sea, a nosotros con videoperitaje nos ha llegado por la mañana un siniestro, un reclamo de una compañía de seguros X, ¿sí? Se lo hemos pasado se lo hemos pasado al ajustador, bueno, al ajustador, al perito, ¿sí? El perito ha llamado enseguida al asegurado, ha hecho el videoperitaje y luego del videoperitaje ha hecho el informe, ha cerrado el informe y el mismo día ha recibido la indemnización. Y claro, y el asegurado queda alucinado, porque dice, ostras, esta mañana yo he llamado a la compañía a dar un parte de lo que sea y a la noche, o sea, y a la noche ya tengo el dinero en el banco, o sea, ya tengo el dinero en mi cuenta. Y el hombre está totalmente, bueno, diciendo, ostras, esto es una pasada. No sé si me estoy explicando. Sí, por Claro, supuesto. yo tengo una aseguradora que hace esto, o tengo otra que me paga de aquí, yo qué sé, 30 días o 60 días y están allí dándole vueltas y no sé, historias, pues obviamente yo agarro antes a la que, claro, y si un vecino me dice, tú sabes que a mí me pasó esto y a ti te tardaron tanto, porque ¿con qué compañía estás, no? El peligro, ya te digo, una de las cuestiones de las compañías dice, bueno, pero el coste medio, el coste promedio del siniestro aumenta. ¿Me explico? Y es que no, ¿vale? Y es que no, porque hay compañías que el pánico que tenían, o el pánico que tienen, es decir, oye, claro, pero si se hace de manera remota, el perito no lo podrá ver bien, no lo podrá ver muy bien, no podrá tomar unas mediciones de no sé qué historias y no lo podrá hacer muy bien y tal, y esto se nos va a disparar el coste medio. Obviamente, una de las cosas es que los peritos que hacen remoto son peritos, tienen experiencia, ¿vale? Y a ver, el cambio de una puerta, o sea, el perito que sabe lo que vale una puerta o lo que vale una pared, o sea, el perito de hace años, el que tiene experiencia, oye, cuando ve una vivienda, solo ver la cocina de una vivienda, él en su mente ya sabe si la vivienda va a hacer 90, 100 o 150 metros cuadrados. No sé, esto es... O sea, una persona que ha realizado cada año, yo te digo aquí en España, un perito, pues puede realizar en un año tranquilamente, puede hacer 1000 siniestros al año.
¿sí? Claro. 1.000 siniestros al año, si hace 10 años o hace 5 años son 5 o 10.000 siniestros. Oye, si después de 10.000 siniestros, esto es como decir, después de haber hecho 10, no sé, 5.000 operaciones de rodilla, un médico, traumatólogo, no sabe cómo va o no puede hacer, ya puede, no es un muy buen profesional, un perito que ha valorado no sé cuántas puertas durante toda su vida o ha valorado no sé cuánta pintura o ha valorado cuándo una cocina, muebles de cocina y tal, de manera remota, lo sabe hacer perfectamente bien, sabe cuánto vale y digamos y no se la cuelan. No se la cuelan, bueno, es una expresión española aquí en España, no sé cómo se dice, es difícil de engañarlo, ¿sí? Por Es eso es que muy difícil, comentabas del expertise, la importancia del expertise claro. del perito para poder detectar de repente fraudes, ¿no es cierto? Sí, 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 es que es primordial. Obviamente no vas a agarrar tú a una persona de la calle que no tiene ni idea y venga, ves a hacer videoperitajes, ¿no? No, esto es una herramienta para peritos que tienen experiencia, ¿eh? No es una herramienta para cualquier persona, ¿eh? Sino que es Ujú. para gente que ya tenga experiencia y obviamente un perito experto detrás del videoperitaje lo hace igual de bien, bueno, para mí mejor porque lo hace mucho más rápido, ¿no? Que haciéndolo de manera presencial. Claro, y eso es gracias al expertise. Y por otro lado, también con inteligencia artificial puedes hacer Ah, algunos sí, cruces, me imagino, cruces de información de los clientes más repetitivos en siniestros, sí, un poco para entender por qué tanta frecuencia, ¿no? En casos parecidos. Entonces ya como que te llama la atención y me imagino que cuando te llama ya la atención, tal vez la presencialidad ahí sí corresponde una visita. sí. Sí, el tema, a ver, lo que son las frecuencias, aquí sí que los peritos estamos un poco más perdidos, entre Claro. comillas. Pero claro, yo no sé el historial de... O sea, los peritos no tenemos acceso al historial de siniestralidad de ese cliente concreto. Si nosotros pudiéramos entrar en las bases de datos de las compañías de seguros, lo que pasa es que las compañías de seguros normalmente son muy recelosas de estos datos. Lo que sí que ellos te ponen es, o sea, toda una serie de registros y te informan de una referencia de expediente que esa persona a lo mejor ha tenido 3 o 4 siniestros de agua a lo largo de los últimos 3 o 4 años, de daños por agua. Pero no hay mayor información, no tenemos acceso a esas fotografías, no tenemos acceso para comparación de lo que serían daños que esto también va con el tema del fraude que tú muy bien dices, ¿eh? Muchas veces, si tienes sospechas de algún tipo, lo que sí que debemos acudir es a llamar al ejecutivo de la compañía de seguros, le tenemos que llamar o enviar un correo electrónico diciéndole, oye, ¿serías tan amable de pasarme los informes periciales de estas otras empresas de peritos y tal para que me los pases y yo pueda comparar y pueda hacer comparaciones de las fotografías para ver si esos daños que nos está mostrando hoy realmente son daños que ya se han indemnizado en anteriores ocasiones? Pero para esto necesitamos la colaboración de las compañías de seguros porque las compañías de seguros no nos dan acceso a todo lo que es la siniestralidad que han tenido. Y sí que, claro, aquí ya esto es una línea que yo ya no sé, porque esto ya es política de las compañías. No, es que al perito le deberían dar acceso a toda la base de datos con fotografías de todos los siniestros que tenemos de ese anterior cliente, de ese cliente concreto, ¿no? Claro, ¿nos las tendrían que dar? No, no lo sé. Yo aquí sí que, claro, para nosotros sería menos burocrático, menos farragoso tener que pedir cada vez, oye, a la que sospechas algo, pues hombre, acceder directamente a una base de datos y empezar a consultar y ver, oye, a ver si esto coincide con lo otro y tal. Hombre, sería mucho más fácil. La verdad es que este proceso es bastante burocrático, ¿sí? Tienes que hacer una solicitud, decir para qué lo quieres y luego ellos atienden tu solicitud. Digamos que es un poco más lento. Pero claro, esto también es la sospecha. Oh, yo sospecho que, pero vete a saber si. Luego, y a veces a la gente, al perito le da pereza, ¿sí? Me parece que
Claro, si fuera rápido, dices, ostras, me parece, voy a hacer una consulta, venga, pum, vas a la consulta, consultas el expediente y dices, ah, sí, mira, esto coincide y tal. Claro, pero a veces el hombre sospecha y a lo mejor la compañía te diría, oye, todo el día estás sospechando y no cazas ningún fraude, no sé, y todo el día me estás haciendo que te pase no sé cuántos informes de no sé, y yo tengo otro trabajo, o sea, al final Ok. hay que también, el ejecutivo que hay por ahí, el perito, y al final dice, oye, mira, pues eh, ya te digo, las consultas rápidas, a veces los procesos internos de las compañías de seguros son muy estrictos y muy cautelosos y bueno, y estamos así, y estamos que cuando tenemos alguna sospecha sí que pedimos documentación a la compañía, pero tampoco nos pasamos mucho porque si no la compañía al final acaba, el ejecutivo acaba hasta el gorro, que decimos aquí, hasta la coronilla de ti y dice, oye, tú eres un pesado, ¿no? Y no me pidas tantas cosas, que yo tengo mucho trabajo. Y bueno, Buenísimo, Joseph. Entonces, como que en la primera parte nos hemos enfocado mucho en el impacto, ¿no es cierto? Ah, o mejor dicho, beneficios, digamos, ¿no? Tanto para la sí, compañía de seguros, para el ajustador, como para el cliente. sí, Y justo ahora que has comentado sobre el tema de la información, ese podría abrir nuestro debate del desafío, ¿no? Del desafío del ajustador. Hace poco asistí a una videoconferencia también denominada el Open Data, ¿no? El Open Insurance, en donde todos comparten la información de los asegurados en el mercado. Entonces, sí. tal vez un desafío podría ser ese, el compartir información entre la compañía de seguros y el ajustador como, con el objetivo de poder, de manera rápida, ¿no? Sin tanta burocracia, sino simplemente van todos a la misma plataforma y evalúan la lista siniestral del cliente con el objetivo de poder detectar fraudes. Tal vez crees que ese puede ser uno de los desafíos de cara a la transformación digital del ajustador, el compartir la información. Hombre, sí, a ver, yo al final, como buen liberal que soy, sí, claro, yo estoy a favor de que todo el mundo, siempre que no haya violencia, ¿de acuerdo? Ni intimidación. Hola. Sí, digo, siempre que no exista, siempre que las cosas sean voluntarias, ¿de acuerdo? Y no exista violencia ni intimidación para hacer algo, ¿de acuerdo? La gente puede hacer lo que le dé la gana, está en su derecho. Yo las compañías que puedan compartir entre ellas información de los asegurados, igual que los asegurados puedan obtener información de tal y los peritos y todo esto, para mí el tema de la transparencia, para mí el tema de la transparencia es una cosa buenísima, ¿eh? Buenísima, porque cuanto más transparentes seamos, digamos, menos posibilidad hay que la gente te engañe. ¿Sí? Y por tanto, oye, y luego cada compañía es libre de hacer las políticas de suscripción y de selección de riesgos que crean oportunas y justamente la siniestralidad de ciertos clientes es un factor muy importante a la hora de querer suscribir, o sea, a la hora de querer asegurar a alguien o no quererlo asegurar, porque yo entiendo que también hay así como el seguro te indemniza para protegerte de todo ese ahorro que he dicho antes, como institución, también entiendo que la aseguradora pueda exigir también al asegurado y decir, oiga, señor asegurado, ponga usted medidas más eficaces como para no tener tantos incendios o no sufrir tantos tipos de siniestros o a la gente, ¿no? En seguros de salud, ¿no? Pues no fume usted tanto y por tanto si fuma mucho y tiene no sé qué, pues la prima será más elevada o no le queremos asegurar, ¿sí? Y págueselo usted, ¿no? Y porque, claro, yo creo que todo esto haría que los seguros fueran mucho más baratos, todo fuera mucho más transparente y la gente, todos juntos, tanto compañías de seguros como asegurados, diríamos que tomaríamos más conciencia de ello. O sea, y tema de responsabilidad, porque la libertad, esto conllevaría mucha más responsabilidad. Porque, ¿por qué? Porque lo que hace es, lo que tú tienes que tener es una muy buena reputación. Tienes que tener una buena reputación como aseguradora, pero también tienes que tener una buena reputación como asegurado, que eres un asegurado fiable, que hace las cosas bien, que tal igual. Y oye, si tienes un siniestro, pues mala suerte.
Y claro, la mala reputación de un asegurado, de una persona que es fraudulenta, que intenta engañar, pues oye, que lo sepa todo el mercado, pues va muy bien, ¿no? Porque oye, si no te quieren asegurar, te lo has ganado tú, ha sido fruto de tus acciones, no es culpa de las aseguradoras que bla, 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 no, no, la culpa es tuya, que eres un gángster y, oye, quieres estafar a todo el mundo, pues oye, pues no te quiere asegurar nadie. Y yo esto lo encuentro muy positivo para mí. Me has hecho acordar, hace años, teníamos una clasificación en las compañías de seguros en donde clasificábamos al cliente bajo un riesgo técnico o un riesgo moral, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí, y el riesgo moral tenía que ver mucho en relación al fraude, ¿no? Y por otro lado, también es como tener un scoring, pues, del cliente, que todo el mercado lo va a poder, identificar, así como identificamos aquí en Perú aquel que está con una deuda, digamos, ¿no? Podríamos sí. identificar aquel cliente que tiene, digamos, una deuda moral, tal vez, ¿no? Por querer hacer algunos casos fraudulentos. Buenísimo, Joseph. ¿Y Sí, qué sí. otro desafío más ves en la industria? Me llamó No, mucho la atención cuando me comentaste que el 85% de los casos son menores a 10.000 euros, si no me equivoco, y que más o mm, menos se están viendo entre 40 y 50%, pero en Claim Center sí hay algunas compañías con las cuales trabajan entre 60 y 93. Parece que hay mucho margen más por recorrer. ¿Cómo ves ese desafío de llegar al 85% para todo el mercado, tal vez? no, yo diría que para mí podríamos llegar al 85 al 90%, porque poco a poco las compañías de seguros con los resultados y haciendo un control bastante exhaustivo de la siniestralidad, sí que es cierto que van aumentando el listón poco a poco. O sea, digamos, cada vez se atreven más, ¿eh? Claro, porque al principio dices, bueno, mira, vamos a ver en pequeñito, ¿no? Y claro, y cuando los resultados van dando, pues luego van, digamos, dando cancha, ¿eh? Van aumentando el listón y dice, bueno, mira, pues vamos a darle hasta aquí a ver qué sucede, ¿no? Y un poco todo, a ver, todo y que las compañías de seguros, y ya sabemos que el sector asegurador es muy, 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 muy conservador, y lo tienen que ser, ¿eh? Porque son aseguradoras y como son aseguradoras que aseguran, tienen que hacer pasos seguras y también las entiendo, ¿eh? Pero poco a poco hay alguna que es como más osada, ¿no? Y dice, bueno, vamos a, digamos, y hay otras que van un poco por detrás, ¿no? Y yo creo que cuando hacen reunión los CEOs de todas las compañías de seguros, pues luego sale el que va por delante tecnológicamente y que le salen bien los números y tiene éxito y luego a sus compañeros les dice, mira, yo soy el más, soy el más bueno, el Messi, ¿no? Y vosotros sois, bueno, otros, pero los Messi somos nosotros, el Real Madrid o el Barça o ahora el Miami, el Inter de Miami, ¿no? Donde están Messi y muchos jugadores del Barcelona. Pues oye, pues al final, y luego los otros, digamos, los otros se pican un poco, bueno, picar es aquello, oh, pues yo no quiero ser menos, pues vamos a por allí a probar. Y eso es un tema de convergencia, que al final todos van a acabar haciendo bastante lo mismo porque esto da resultado, pero al final es probarlo. Las cosas, si no las pruebas y se pueden probar de manera, digamos, muy delimitada en un sitio muy concreto, o sea, las pruebas piloto las puedes hacer, bueno, las puedes hacer limitando el riesgo en un sitio muy concreto, en unos casos muy concretos, o sea, mira, solo harás temas de daños por agua, solo harás temas de robo, solo harás temas de no sé qué, en la zona de no sé cuántos y hasta este límite y tal, y haces pruebas, obtienes resultados, comparas con los resultados anteriores y oye, y si ves que esto tira, pues vas dándole más cancha. Y otra cosa que no hemos hablado, obviamente, es el tema de las inspecciones de riesgo. Y obviamente las inspecciones de riesgo, sobre todo de carros y todo esto, si existen daños preexistentes antes de hacer la suscripción del seguro del carro, oye, esto también es una cosa que de manera remota, bueno, en Ecuador, aquí vuestros vecinos de Ecuador, nosotros tenemos clientes que están haciendo de motocicletas y de carros y todo, de asegurar, lo hacen todo o casi todo de manera remota. O sea, ya no hacen nada, pero lo están haciendo ya y desde hace ya años. Quiero decir que no utilizando la plataforma de videoperitaje, pero oye, ya ni se les ocurre ir a ver las cosas
de manera presencial. Y lo hacen aquí al lado vuestro, son vecinos vuestros, ¿eh? Es decir, que esto también es importante en el tema de la suscripción, aparte de lo que es la parte de postventa, que es el siniestro. Buenísimo. Entonces, dentro de la cadena de valor, no solamente puede servir para el tema de los ajustes, sino también para las inspecciones previa a la suscripción de los diferentes Sí, señor. riesgos a los cuales puede estar expuesta una compañía y que después esto necesite trasladar un cliente a la aseguradora, ¿no? Sí, 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 de manera rotunda. Ya digo, la primera aquí, los primeros clientes que tenemos aquí que consumen más sesiones son aquí en Latinoamérica, son empresas de suscripción, no de suscripción, de inspección de riesgos. Hay más empresas en inspección de riesgos que no tanto en lo que son reclamos, que también los hay, en temas de siniestros, los hay, pero bueno, los primeros clientes que empezaron fueron temas de inspección de riesgos. Luego lo han implementado, lo han extendido a lo que es el siniestro en postventa, pero sí que hay la preventa, la inspección de riesgo preventa para ver si aquello que asegura realmente existen daños. Yo sé que hacen fotografías del contador de kilómetros, hacen fotografías y graban el vídeo de todos de si hay daños en el exterior del vehículo. Bueno, miran el motor y hacen, bueno, hacen toda una serie de cosas para asegurar bueno, y ven la matrícula, el número de bastidor o el número de chasis o no sé cómo lo decís aquí en Latinoamérica, de si coincide el Bien, número, chasis, número de motor, número de chasis, correcto. el número de chasis, hacen fotografía o también agarran lo que es agarran lo que es los papeles, la documentación del Ok. vehículo, el nombre, Ujú. la fotocopia del carnet o del La tarjeta de propiedad le llamamos por acá. vale, la Ujú. tarjeta de Ujú. propiedad, el carnet de conducir del cliente, o sea, de manera remota, pues el cliente va mostrando allí que si mi carnet de identidad, bueno, la carta de identidad o no, es así, ¿no? El DNI, Documento Nacional de Identidad, Ujú. está la tarjeta de propiedad del vehículo, el número de bastidor, el tal, 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 y esto te lo van haciendo allí, el inspector le va diciendo, oye, ahora muéstreme esto otro, muéstreme esto otro, ahora enséñeme por aquí, Morel, y el tema del fraude, aquí sí que es muy difícil hacerlo, porque hay compañías que dicen, oiga, le dicen al asegurado, oiga, haga 4 fotos de aquí y de allí y nosotros ya veremos, ¿no? Pero en este caso no. Y en el caso de la inteligencia artificial, como decías antes, sí que estamos implementando bueno, a ver, en Claim Center ya hay un módulo en videoperitaje, en la herramienta videoperitaje, que es diferente a Claim Center. Claim Center es la empresa que hace ajustes y ajustes remotos y presenciales y videoperitaje es la herramienta que sirve para hacer videoperitaciones. Bueno, hay un módulo, bueno, hay APIs que se integran con las compañías de seguros, ¿vale? Que esto permite la integración automática como módulos para hacer que las fotografías, las grabaciones y todo esto pasen directamente a las bases de datos de las compañías de seguros. Pero es que además, digamos, hay un módulo de inteligencia artificial que ya funciona que ayuda a los peritos a confeccionar los informes periciales en base a todo lo observado y sea mucho más rápido, digamos, el hacer informes. Y bueno, y ahora la próxima innovación que tenemos estamos con las pruebas ya de que, digamos, el perito hace las fotografías pero esto aún queda un poco tiempo, pero estamos en modo desarrollo, pero aún falta tiempo, no lo tenemos, está en fase beta. Digamos que hacemos fotografías, se hacen fotografías de los daños y luego ya el robot lo que hace es identificar los daños y valora los daños, digamos, del vehículo te está diciendo el mismo robot con la imagen, pues dice, oye, pues hay daños aquí en un faro delantero, en una llanta derecha, en no sé dónde, pop, 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 y además te hace la valoración de los daños. Todo esto para ayudar al ajustador a, digamos, a ser más productivo, porque a ver si ahora, en vez de en una hora, hemos conseguido que haga, en vez de hacer uno, hace dos, y si además, a lo mejor en una hora hace tres en vez de hacer uno. No sé si me estoy Bueno, explicando. Y al sí, te final, comprendo.
aumentar la productividad del ajustador para, obviamente, disminuir costos y hacerlo todo mucho más rápido y mucho mejor, para errar menos, para fallar menos a la hora de hacer valoraciones, a la hora de hacer temas de fraude, etcétera. Buenísimo, Joseph. A manera de resumen, entendería que el impacto o beneficio para el mercado es, desde el punto de vista de la compañía de seguros, ahorro de 12% en los honorarios del ajustador, ¿no? Mejora la percepción también del cliente porque ve a una compañía de seguros moderna y Sí, también evita pagar multas por incumplimiento de algunos plazos de indemnización que pueda exigir la ley, ¿no? Y también esto, de cara del punto de vista del ajustador, ¿no? Hay un aumento en la productividad, ¿no es cierto? Porque al reducir en un 50% el tiempo de atención de los siniestros, del ajuste, propiamente dicho, puede aumentar la cantidad de casos que atiende, ¿no es cierto? Y por otro lado, pues el cliente va a incrementar su satisfacción. Después, por otro lado, desde el punto de vista de el, el desafío que tiene el sector de los ajustadores, ¿no? Es lograr tal vez el Open Data, el Open Insurance, que se pueda compartir información con la finalidad de poder hacer mejores ajustes en cuanto a la reducción de los fraudes. Y por otro lado, lograr pues que se alcance ese 85% de casos, ¿no? Menores a $10,000, $10,000 que actualmente se manejan en el mercado. Ahora, te voy a pedir hacer un ejercicio. muy, Regresa al pasado, digamos, ese momento en el cual nos contaste, pues, que tuviste una experiencia con Amazon, ¿no? sí, Y te diste cuenta que había que hacer un cambio. sí, Han pasado muchos años y han hecho ustedes bastantes cambios, ¿no es cierto? sí. Bastantes cambios para transformar la experiencia del ajustador y también del cliente de la compañía de seguros a través de la tecnología. Entonces, si yo te digo que regreses a esa etapa, ¿qué ves más allá hoy en día? ¿Qué más cambios hay que hacer todavía de cara del ajustador para poder seguir optimizando de repente tiempos, consiguiendo mejoras, además del que ya nos acabas de contar de la inteligencia artificial de imágenes, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más ves, Joseph, Bueno, de cara al yo, futuro? la verdad, ahora no me esperaba esta pregunta. Ya agarrado así en el Sí, aire. me has agarrado bastante. O sea, a ver, o sea, y yo soy de los que pienso que el futuro no es una cosa que está por venir, sino que es una cosa que está por hacer, ¿sí? Y está por hacer todo, está por hacer todo realmente, ¿no? Claro, se te van ocurriendo cosas, ¿no? E intentas, digamos, implementar esas cosas. Esas cosas, obviamente, todo tiene un costo, luego hay que mirar el costo que supone implementar estas cosas. Pero a ver, yo el trabajo de ajustador veo que, bueno, está cambiando mucho y creo que tiene que cambiar mucho más. En el sentido siguiente, yo creo que el ajustador digamos, va a acabar asumiendo bastantes de las funciones que está haciendo a día de hoy el tramitador o el ejecutivo de la compañía. Esto lo tengo clarísimo, porque tengo clarísimo que con los sistemas de inteligencia artificial, de valoración de daños, de imagen, de todo esto, lo que el futuro próximo para mí, que a lo mejor me equivoco completamente, esto no quiere, porque ahora puedes soltar aquí una cosa, pero a mí me parece que la cuestión va de la siguiente manera. El ajustador para mí acabará siendo una persona, el humano será el humano que tendrá muchos medios automáticos y tal que podrá ayudar a resolver el reclamo, el siniestro, con el asegurado. No sé si me estoy explicando, ¿eh? Sí, Digamos sí, que sí, se va a tener fusionará poder un de poco. decisión, digamos, ¿Eh? el poder de Sí, decisión de cuánto, digamos, hay que indemnizar al asegurado. sí, pero además lo hará él, tendrá toda una, él dispondrá de toda una infraestructura
Porque claro, ahora digamos que están muy segmentados, digamos que el tramitador tiene que autorizar y hacer, no sé, y yo creo que el ajustador, o tendremos ajustadores que tendrán tanto, o sea, tendrán tanta ayuda tecnológica entre inteligencias artificiales, porque nosotros también, otra de las cosas que estamos haciendo es que, digamos, la inteligencia artificial le damos los contratos de seguro, o sea, le ponemos los contratos de seguro y estamos mirando que el propio robot, de acuerdo, en función de los daños observados, ¿sí? Y en función de las condiciones, digamos, interprete que esto cuesta y diga qué es lo que queda cubierto, lo que no, y cuál es la propuesta de indemnización, ¿sí? Por tanto, claro, si todo este trabajo te lo está haciendo una máquina, ¿sí? Claro, sí que debe haber con el asegurado una parte humana, o sea, un humano que le diga, oiga, ¿cómo está? Mire, me llamo José María, me llamo Víctor, y mire, a ver, vamos a ver. O sea, para tranquilizar a la persona y para decir, oiga, mire, esto se observa así, esto así, tiene que hacer esto, deme lo otro. O sea, y que muéstreme tal cosa, muéstreme tal otra, ¿no? y, todo, y el humano estará, por el tema humano, entenderá, ¿de acuerdo? Entenderá todo lo que hace el robot porque lo tiene que entender y muchos de estos trabajos se fusionarán y harán que un solo individuo, no muchos individuos, sino que un solo individuo con la ayuda de todo lo que es esta industria tecnológica puedan resolver los siniestros de una manera muy barata. O sea, los costes de gestión, o sea, lo que diríamos coste de siniestralidad, claro, es que en España el coste de siniestralidad también incluye el coste del profesional, del perito, ¿sí? Bueno, Pero si tú sacas lo que son los costes de profesionales y los costes, todos, si vamos a pura y duramente el tema de la indemnización, si tomáramos como referencia la siniestralidad como únicamente lo que percibe el asegurado en temas de indemnización, yo creo que lo otro, que serían costos operativos para mí, o semioperativos, ¿de acuerdo? Estos se pueden reducir muchísimo y además la velocidad de resolución de los reclamos sea muchísimo más rápida. Y yo creo que el mundo o este mundo va por aquí. Al menos nosotros estamos haciendo desarrollos y hacemos todas estas cosas para intentar llegar aquí, ¿eh? Que al final el ajustador o el inspector también tengan el máximo de ayuda posible de herramientas de estas. O sea, hay otras empresas de la competencia que ellos están para que se haga todo de manera automática, ¿no? Y oye, y aquí ni ajustadores, ni historias, ni nada, todo robots, ¿sí? Bueno, es una opción. Yo no sé quién, o sea, yo no sé al final cuál es la opción que va a tener éxito o que al final se va a implementar como en el mercado. Pero yo aún creo que los robots, un humano, de momento hablar con robots y toda esta historia, yo creo que los humanos queremos trato humano. ¿Me explico? Queremos a otra persona que nos atienda. Y luego esa otra persona que nos atiende, eso sí, debe de tener una infraestructura. Pero claro, esa persona, diríamos, ganará bastante dinero. ¿Por qué? Porque será un súper profesional muy preparado que tendrá toda una serie de, digamos, de infraestructura que le ayudará mucho para hacer muchas funciones que son automáticas, pero sí que deberá ser supervisado por un humano. Esto, y yo creo que el mundo va por aquí, ¿eh? Creo, a lo mejor me equivoco completamente y estoy diciendo tonterías, porque esto nunca lo sabes, pero por mi experiencia creo que va todo por aquí. buenísimo, Josep. Ahí te lanzo una consulta, de repente me puedes ayudar Sí. a mejorarla. ¿No crees que con tanta experiencia que están adquiriendo los ajustadores de seguros, pueden ya convertirse en consultores de riesgos? O sea, de cara, o sea, ya no estar tanto en el momento de la verdad, sino ayudar a prevenirlos, ¿no? ¿Cómo ves esa etapa? Bueno, yo creo que, a ver, después de ver muchísimos siniestros, es una obviedad
que la experiencia que tú recaudas o acumulas en base a qué es lo que pasa o qué es lo que puede suceder y cómo para evitar que sucedan siniestros, pues es muy importante. Esto sí que este know-how, toda esta expertise puede revertir en eso, ¿no? En que haya esta función, ¿no? Pero bueno, lo que pasa que, ¿cómo diríamos? Al menos en España sucede mucho, y yo no sé si en Perú también o en Latinoamérica también, en general. Yo diría que somos como somos iguales todos los hispanos. Bueno, todo el mundo es igual porque luego te das cuenta que en Estados Unidos pasa tres cuartos de lo mismo. Quiero decir que en todas partes cuecen habas, ¿no? Claro, todo lo que es la inversión preventiva cuesta. Cuesta. Y a mí ya me puedes contar que tengo que cambiar, yo qué sé, por decir algo, ¿eh? Yo tengo todas las tuberías de hierro, ¿no? Y las tengo que cambiar por polipropileno, multicapa, que no sé qué, que seguro que tiene roturas y tal, pero claro, tú me dices, oye, vas a no tener siniestros, ¿eh? Si cambias toda la instalación eléctrica que es antigua y tal, pero dile tú a un edificio de viviendas o a alguien que tiene una empresa que digamos que los beneficios, bueno, los beneficios, la utilidad, que decís aquí, que la utilidad no es mucha, que haga una inversión en cambiar todas las instalaciones eléctricas para que el seguro no tenga un posible siniestro de incendio y en su día a día él te va a decir, oye, no me expliques historias y claro, yo lo entiendo. Y luego también, bueno, quien se va a ahorrar siniestros, yo seguro, a lo mejor me cuesta un poco menos la prima, pero la inversión que yo debo de hacer digamos, para sustituir toda la instalación de agua de mi empresa o toda la instalación eléctrica para que la probabilidad de siniestros pues sea menor, y al final la gente cuesta mucho que la gente haga inversiones de mantenimiento o inversiones de adecuación. Bueno, yo lo veo, bueno, es que yo vivo en un edificio de viviendas, te lo digo así de claro. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es mío, que es bastante sencillo, ¿no? Yo vivo aquí en Barcelona y la batería, en un edificio que tiene 40 años o 40 y pico. Sí, la batería de contadores, o sea, donde el colector donde están conectados todos los contadores que traen agua para todo el edificio, pues tú lo ves allí, está todo oxidado, bueno, está hecho una porquería, perdón por la expresión, pero está muy mal, muy mal. Yo recuerdo que la última reunión de propietarios, junto con el administrador, la gente que se ocupa, yo le dije, oye, que me dedico a esto, de siniestros y tal, lo deberíamos cambiar. Deberíamos cambiar porque esto va a reventar. Y el día que reviente deberán cortar el agua y nos quedaremos 2 o 3 días sin agua todos los vecinos. Y deberán cambiarlo todo. Por tanto, yo antes que venga este reventón gordo, que a lo mejor viene de aquí 1 año o 5 años o 8 años, no lo sé, pero un día va a pasar. Bueno, todos los vecinos me dijeron que no, que no, que no, que no. ¿Cuánto cuesta esto? Pues tanto, pues nada, fuera, que no. Y tenemos eso allí, que el día que explote, pues va a explotar. Claro. Y esto que me pasa a mí tienes que convencer al asegurado de esto y la gente no está mucho por la labor. Es difícil, es difícil. Ok, buenísimo, Joseph. Ya para terminar, hemos tenido buen tiempo, te he quitado bastante tiempo. Sé que allá en España No, tenemos 6 horas tranquilo. de diferencia. Algunas, Contigo, sí, sí, es que contigo me lo paso muy bien y la verdad es que siempre de igual hablamos. manera, Joseph, siempre se aprende y también a veces cuando tenemos nuestras charlas, Sí, en algunas oportunidades también siempre hablamos de muchas cosas y sí. dice uno agradecido siempre con tanto conocimiento que compartes. Algunas reflexiones finales, Joseph, para cerrar nuestro webinario el día de hoy. Bueno, que si tienes compañías aseguradoras por aquí que nos están escuchando, a ver, la recomendación es que yo digo, el mundo es de los valientes, ¿de acuerdo?
y que mi recomendación es que se atrevan a implementar, digamos, todos estos avances tecnológicos y que lo hagan de manera prudente, en el sentido de que empiecen con pruebas, o sea, que puedan tener muy acotadas, ¿de acuerdo? Y muy controladas. Y que si se les dispara un poco el coste del siniestro alguno en esas pruebas controladas y tal, que es a lo mejor lo que más les preocupa, la pérdida no va a ser una pérdida como tal, es que es una inversión, o sea, que se lo tomen como una inversión, porque de allí obtendrán resultados y se darán cuenta de que eso es una cosa muy positiva, y además, que si alguna compañía de estas tienen colegas en España, o en Portugal, o en Francia, o en Italia, o en el Reino Unido, si tienen colegas allí, que consulten con ellos, que les pregunten y que les digan, oye, vosotros hacéis esto, ¿y qué nivel de... O sea, ¿y qué nivel de lo hacéis? O sea, si alguno tiene miedo, no está seguro de esto, hay muchas compañías en Europa y en Estados Unidos que ya lo están implementando, que el mundo va por aquí. Y digamos, yo creo que el primero que ve aquí, yo creo que verá que tiene ahorros de costes y que funciona mucho mejor y retiene mucho más al cliente. O sea, no será una revolución que va a destacarse, digamos, y todo el mundo irá con él. Pero yo lo que digo es que sean un poco valientes, que el mundo es de los valientes, ¿eh? Y que no es de los cobardes. Buenísimo, Joseph. Muchísimas gracias. Gracias por estar el día de hoy con nosotros para Sí. desarrollar este tema tan interesante, ¿no? Que tiene que ver con la transformación digital del ajustador de seguros, impacto, desafíos y futuro. Muchas gracias, Joseph. Ya gracias a las personas que se conectaron el día de hoy. Y mañana debemos estar subiendo nuestro video a nuestro canal de YouTube. Gracias, Joseph. Bendiciones. Gracias por todo. Venga, muchas gracias a ti por invitarme. Venga, Víctor, un saludo. Gracias, Joseph.